Hola, muy buenas. Más de 3 millones de ucranianos y ucranianas han abandonado su país. La mayoría llegan a países de la Unión Europea en busca de ser consideradas como refugiados y atenerse al derecho de asilo. Pero, sea ucraniana la persona o de cualquier otra parte del mundo, hoy en Simple Política, ¿cómo se consigue el derecho de refugiado? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy tratamos de entender un concepto como el de refugiado. Por el camino, también, por si os lo habéis preguntado alguna vez, os explicaré la diferencia con el asilo y con otro concepto quizá más técnico, el de la protección subsidiaria. Antes de seguir, déjame agradecer por supuesto su contribución a todos los mecenas que nos estáis escuchando. Este podcast es una realidad gracias a los aportes de los mecenas que a cambio recibís contenido en exclusiva, adelanto de episodios y otras ventajas. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace que hay en la descripción, ya sabes, patreon.com/simplepolítica. Y bueno, hablemos primero, como os decía, hablamos de la diferencia entre la condición del refugiado y el derecho al asilo, porque en realidad es prácticamente lo mismo. La condición de refugiado es lo que se otorga si cumples una serie de condiciones, que es a lo que os venía a explicar hoy en este episodio y que veremos ahora en detalle. La cuestión es que eso es la condición de refugiado. El derecho al asilo es eso, un derecho que adquiere cualquier persona que tiene esa condición de refugiado, es decir, que va ligada una cosa con la otra. El derecho al asilo también está pensado para personas que no tienen nacionalidad o pasaporte, los conocidos como apátridas. Además es un derecho reconocido en la propia Constitución española y que todavía tiene una ley donde se pueden observar todos los detalles, que es la Ley 12/2009 para el que tenga curiosidad. En dicha ley se nos dice que el principal derecho que consigue una persona con el asilo es a que no te devuelvan a tu país ni te expulsen de España. Es decir, y no es poco, tienes derecho, lo que haces es ganar el derecho a poder residir, a poder vivir en España. Pero bueno, como esto está ligado a la condición de refugiado, hemos dicho, derecho al asilo está ligado a ser refugiado. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que se te reconozca dicha condición de refugiado? Es decir, vale, muy bien, ya sé que consigo el asilo básicamente siendo refugiado, así que la gran pregunta es saber qué es lo que hay que hacer, ¿no?, para ser considerado como refugiado. Atención con esto, la condición de refugiado se te reconoce si cumples una serie de características y a partir de ahí puedes pedir tu derecho al asilo. ¿Veis? Son dos cosas que están ligadas, pero no son exactamente lo mismo. Vamos ahora con la condición de refugiado y esas características que hay que cumplir. Dice la ley que os decía antes y también la web del Ministerio del Interior, que por cierto, como la web del Ministerio del Interior lo resume bastante bien, os he dejado en la descripción del episodio un enlace precisamente a la página dentro de la web del Ministerio en el que se resume bastante bien lo que estamos comentando en este episodio. Bueno, pues se dice desde el Ministerio del Interior que la condición de refugiado se le va a reconocer a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de religión, opiniones políticas, orientación sexual, raza, género, etc., haya tenido que marcharse de su país y no quiere o no puede acogerse a la protección de ese país, del país de donde sales. Es decir, que te sientes perseguido y por miedo o porque realmente quien te persigue son las fuerzas oficiales o el gobierno, pues no vas a ir a una comisaría de tu país a denunciar esa persecución, para entendernos. También se reconoce la condición de refugiado a los apátridas, es decir, aquellas personas que no tienen una nacionalidad y aquellos que, por las razones de la persecución que decíamos, pues claramente no pueden volver a su país. En este punto estoy pensando, por si alguien la ha visto, en la película La Terminal, donde Tom Hanks interpreta a un ciudadano de un país inventado en la película del este de Europa, que mientras él está en Nueva York, pues deja de existir a causa de una guerra. Claro, de la noche a la mañana te vuelves apátrida. Es un caso ficticio, exagerado, pero como ejemplo que nos sirva. Llegamos a un punto importante del episodio, ¿no? Es decir, un refugiado se le reconoce como tal por fundados temores a ser perseguido. Muy bien. La pregunta ahora que hay que responder es
¿qué son fundados temores? Es decir, ¿cómo se demuestra que realmente tienes esos temores o estás siendo perseguido? Veréis, existe una explicación en la misma Ley 12/2009 sobre qué son los fundados temores, ¿no? Primero se habla de actos de persecución, ¿no? Lo de que estás siendo perseguido, ¿no? Bueno, ¿qué son esos actos de persecución o qué tipo de persecución son las que van a tener en cuenta aquí en España para darte esa condición de refugiado? Bueno, pues hay varios. El primero de ellos es que haya un acto de violencia física o psíquica, es decir, que tú puedas demostrar que ha habido violencia física. Aquí se incluyen los actos de violencia sexual, también apunta la ley. También se puede argumentar con medidas legislativas, administrativas, policiales, judiciales que sean discriminatorias hacia ti. Es decir, si consigues demostrar que a nivel legal o a nivel policial se te está claramente discriminando, ¿vale? Eso también. Luego también puedes demostrarlo a través de procedimientos o penas que hayas tenido, multas, cárcel, etcétera, que sean completamente desproporcionadas, es decir, que se pueda entender que son desproporcionadas. Por cierto, a la hora de que se pueda entender, pensad que esto también tiene un recorrido aquí en España. Es decir, esto tiene una interpretación, no son robots los que miran tu caso, sino que realmente hay un recorrido en el que se mira, bueno, pues todo lo que tú argumentes, todas las pruebas que puedas aportar, pues bueno, pues esto luego se mira y se evalúa, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Actos de violencia, medidas legislativas que hayan sido, que te hayan multado, te hayan condenado desproporcionadamente en relación a algo que hayas podido hacer. Todo eso son lo que se consideran, ¿no? Estos actos de persecución. Pero claro, lo importante, señala la ley, es que cualquiera de estos actos no es suficiente para considerarte un refugiado. Porque si te pasa cualquiera de estas cosas, ¿no? De estas cosas que tú puedes demostrar y que en España se consideren que realmente, pues sí, pues vale, pues realmente estamos ante un acto de persecución, esto te tiene que estar pasando por alguno de los siguientes motivos. Es decir, el hecho de que te hayan puesto una pena desproporcionada de cárcel no es motivo suficiente para que seas refugiado, sino que tiene que estar pasando por alguno de estos motivos. Como por ejemplo, que sea por un concepto de raza, ¿vale? Origen, pertenencia a un determinado grupo étnico, la religión, es decir, que sea la religión lo que ha influido en esa discriminación, la nacionalidad, concepto de nacionalidad, es decir, o que no tengas nacionalidad o por ser de nacionalidad de otro país tienes ese acto de discriminación, opiniones políticas, es decir, o la pertenencia, por ejemplo, pues a un sindicato, etcétera, etcétera. Todo esto se considera que son los motivos discriminatorios que te pueden llevar a la condición de refugiado. Y ojo aquí, porque también vamos a la parte de personas a las que no se les va a reconocer la condición de refugiado. Hay pocos casos, pero los comentamos. En primer lugar, los que, bueno, pues por algún motivo hayan perdido la condición de refugiado, es decir, que lo eran y por algún motivo lo han perdido. Obviamente, para perder la condición de refugiado, todo esto está regulado por Naciones Unidas, en concreto por ACNUR. Otra condición, si vives en un país que ya te está arreglando todo, es decir, que burocráticamente te está dando todos los derechos que te iba a dar España, y no es tu propio país, es decir, es en plan, has ido a los Países Bajos, estás residiendo allí, se te está arreglando la situación, vienes a España a pedir la condición de refugiado. Te van a decir, no, oiga, usted váyase a los Países Bajos, que allí es donde está todo esto arreglado, ¿no? Tercer motivo por el que no te pueden conceder esta condición de refugiado. Si has cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o contra la humanidad. Es decir, aquí da igual la persecución que estés recibiendo. Si tú por tu cuenta se puede demostrar que has cometido esos delitos contra la humanidad, delitos de guerra, etcétera, no se te concede este concepto de refugiado. Cuarto motivo, personas que por razones fundadas, es decir, que te lo argumente bien el Ministerio, sean un peligro para la seguridad de España. Y en quinto lugar, las personas que en su país o donde sea han cometido un delito grave y que, de nuevo, es la justicia española, es el Ministerio del Interior el que concluye que puede ser un peligro para España.
Después de todo esto, conviene también recordar la entrevista que le hicimos a Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar, el episodio 522, por si no lo habíais escuchado, buscáis el episodio 522, y entrevistábamos a Rafa Navarro para hablarle y preguntarle sobre cómo se gestiona en una ciudad la llegada de los refugiados ucranianos que han ido llegando estos días, que seguirán llegando, etc. Y él nos decía que España estaba acelerando el proceso para el reconocimiento de dicha condición de refugiados a las miles de personas que entre que ya han llegado y llegarán. ¿Por qué todo esto? Porque como vemos, es fácil que la gran mayoría de las personas que están llegando desde Ucrania cumplan las condiciones que se piden para ser refugiado. Están huyendo de un país en guerra y solo debería investigarse, pues eso, si tienen delitos graves o si han cometido delitos contra la paz. Si te reconocen la condición de refugiado, entonces ya para los ayuntamientos, como nos contaba el alcalde Rafa Navarro, es más fácil el tema de la residencia y el tema de todos los papeleos. Y atención, porque si estas personas no cumpliesen alguna de las condiciones para ser refugiado, pues, por ejemplo, yo que sé, huyen de una guerra, pero no pueden argumentar que están siendo perseguidos, les queda una vía muy importante: el derecho a la protección subsidiaria. Recordemos que os lo he dicho al principio del episodio, vamos a hablar del derecho a la protección subsidiaria. Bien, aquí lo tenemos. ¿Para qué sirve el derecho a la protección subsidiaria? Es un derecho para quienes no pueden obtener el derecho al asilo, no pueden ser refugiados, pero pueden argumentar que si vuelven a su país pueden sufrir daños graves. Y ojo aquí, ¿qué son daños graves según la ley? Pues según la ley, daños graves es 3 cosas. 1, que tú puedas sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de una ejecución. Vale. 2, tortura, tratos inhumanos o degradantes cuando vuelvas a tu país. ¿Vale? Tercera condición, ojito a esta, oídos bien abiertos, las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivada por una violencia indiscriminada en situación de conflicto internacional o interno. Dicho de otra manera, que en tu país haya o una guerra civil o una guerra, como lo que está pasando en Ucrania. Así que en principio no deberían tener ningún problema para ser considerados como refugiados o para conseguir ese derecho que estábamos comentando ahora, el derecho de la protección subsidiaria. Para rematar el episodio, deciros que la solicitud, por si no creo que nadie nos esté escuchando y quiera pedir esa solicitud, pero bueno, por si acaso, y si tenéis curiosidad, la solicitud se presenta una vez estás en España. Y la ley lo que te garantiza es que una vez llegas a España, tú puedes presentar esa solicitud, se te garantizará asistencia sanitaria y jurídica para poder hacerlo, y además, una vez presentes la solicitud, hasta que se resuelva todo, no podrás ser devuelta a tu país. Es decir, si llegas aquí y estás pidiendo asilo porque consideras que en tu país estás perseguido o tienes riesgo de morir, hasta que no se resuelva, no, es como principio de inocencia, ¿no? Todo el mundo es inocente, ¿no? Pues es como que tú eres un asilado hasta que se demuestre lo contrario. No te van a devolver a tu país. Eso sí, por motivos de salud, por motivos de seguridad X, se puede argumentar que hay que tomar medidas contra ti, como por ejemplo, pues yo qué sé, dejarte en una cárcel. Pero es raro, ¿vale? No imposible, están los centros de detención, bueno, es una polémica que otro día podemos tocar, pero vaya, que lo importante es que no te pueden devolver a tu país mientras se está analizando tu caso. ¿Qué es lo que está pasando con Ucrania? Pues que España lo que se comprometió es que esos casos se revisen muy rápido para que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Rafa Navarro puedan acelerar los procesos para la integración de esas personas. Hay muchos más detalles, por supuesto, los encontraréis en el enlace que os dejo en la descripción y sobre todo, pues si queréis saber más detalles, usad también la parte de comentarios y nos pedís y hacemos un segundo episodio, una segunda parte de este episodio. A la espera de saber si queréis ese otro episodio sobre este tema, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Ya sabéis que los comentarios también os sirven para decirnos qué os ha parecido todo, dejadnos vuestros comentarios. No os olvidéis además también de una cosa súper importante, y es que Simple Política no podría existir sin los que apoyáis este proyecto. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, por vuestros me gustas, por vuestras valoraciones. Y sobre todo, muchas gracias a los mecenas. Ya sabéis, sois la columna vertebral de Simple Política, así que apóyanos si no lo estás haciendo en patreon.com/simplepolítica.
Nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.